Bueno, buenas noches. Básicamente hoy vamos a comenzar con unas pequeñas introducciones o live o informaciones em, alrededor de varias cosas. Quizás primero para comenzar o introducir, básicamente sería explicar de alguna manera, a grosso modo, de qué va el proyecto. Em, El proyecto se llama Sagrada Ciencia, básicamente es una editorial, está apenas naciendo, está apenas comenzando, es algo totalmente inicial. Em, la intención de esto es poco a poco ir creando comunidad que se vaya juntando alrededor de varios temas o varios tópicos, entre esos astrología, alquimia, magia, religión comparada, poesía también, o las diferentes artes y las conexiones de esas artes con la idea de lo sagrado, sobre todo esa vinculación que siempre ha existido, porque digámoslo así, de alguna manera la modernidad o los tiempos modernos han querido desvincular un poco artística, ¿no? De los territorios de lo sagrado, viéndolo un poco más como una búsqueda un poco más existencialista o subjetiva, ¿no? Y pierde un poco en cuenta estas vinculaciones con lo inconsciente que pertenece, digamos, a algo un poco más amplio, ¿no? Algo un poquito más común, ¿no? O no tanto un territorio individual, sino más bien a un territorio un poco más colectivo o más colectivo de alguna manera, ¿no? Que básicamente es lo que después Jung descubre, ¿no? Y llama arquetipos, ¿no? O un inconsciente colectivo, ¿no? Y en esta región de este inconsciente colectivo, em, que es un nombre apenas nomás, porque hay que tratar de darle un nombre a este tipo, digamos, de vinculaciones, em, aparecen muchos elementos que están muy vinculados con la marca, em, que sería la parte de los sueños, con nuestra participante Tatiana, que ya se va a conectar. Este, y también con el territorio lo astrológico, ¿no? Justamente la intención también es hacer live los luna llenas una vez al mes, que estén vinculados con el territorio de los sueños. Me gustaría que fuera participativo. Entonces esto como es una versión beta, ¿no? Para tratar de entender un poco las mecánicas técnicas, un poco más o menos cómo van los tiempos, ¿no? Em, y bueno, hoy curiosamente, hoy es eclipse, hoy es luna llena con eclipse además en Piscis, eso lo hace muy interesante. La luna llena es una etapa que se escogió o para hacer los live, porque en luna llena se supone que es la etapa donde se cultiva, ¿no? Una etapa, digamos, muy fértil, ¿no? Es el resplandor de la luna desde el cual las cosas son claras, ¿no? La luz más luminosa, digamos, dentro de la oscuridad, y es una etapa bastante buena justamente para cultivar estos territorios, ¿no? Y justamente al ser hoy eclipse en Piscis, Piscis que está relacionado justamente con ese territorio de la memoria colectiva, ¿no? Aquella cosa uniforme, nos vincula directamente con el mundo de los sueños, ¿no? Con navegar en esos territorios totalmente oníricos. Y justamente al ser un territorio de agua, pues la vinculación más directa que tenemos es la serpiente, ¿no? La serpiente es como una especie de guardiana del inframundo, eso está en muchos mitos, sobre todo en los mitos indígenas. Am, y no es de gratis, por ejemplo, que la práctica de yoga, por lo menos, ¿no? Fue dada por una serpiente, ¿no? Muy curioso toda esta vinculación también que hay con la salud, con la sabiduría, con la inteligencia, que está dada por la serpiente, ¿no? Por lo menos en las tradiciones tibetanas, quienes enseñan las prácticas de yoga son nagas, ¿no? Son serpientes, ¿no? Y de alguna manera Patanjali, desde las tradiciones hinduistas, también está representado, digamos, media parte de su cuerpo como una serpiente, ¿no? Que habla un poco del arte esta de la renovación también, esa constante renovación que hace la serpiente por medio del cambio de piel, ¿no? Y justamente hacer esa vinculación, por ejemplo, con el yoga, ahorita, este, mm, la serpiente enseña el arte de la flexibilidad y de alguna manera también el arte de rejuvenecimiento, que también viene acompañado am, con el arte de la prolongación de la vida o incluso la mortalidad, ¿no? Inmortalidad. Entonces, las simbologías sobre las cuales se sostiene siempre son muy amplias. am, y lo interesante, más allá como del mundo fenoménico, que es el mundo, digamos, que nosotros experimentamos, parte de nuestro interés es también compartir el significado, ¿no? Que está, digamos, dentro del mundo de los sueños. Aquí hay una chica muy experta en el mundo de los sueños, se llama Tatiana. Entonces ella nos va a hablar un poco.
desde que es el soñar lúcido, me imagino, las vinculaciones de ese soñar lúcido, las experiencias que hay con soñar con serpientes. Y bueno, Tatiana, estás libre para conversar. Hola, Nancy. Este, Hola, ¿cómo sí. están? Entonces, bueno, Tati, Bueno, yo quisiera empezar con algo que me encontré en, en un libro que me gusta mucho, que es de Chevalier, Diccionario de los Símbolos. Y, y, y justo algo decías, algo similar tú ahorita, entonces voy a, a leer un poco esto. En el tantrismo es la kundalini enroscada en la base de la columna vertebral sobre el chakra del estado acción sucesiva de los chakras tiene lugar. Es la sabiduría de la libido, la manifestación renovada de la vida. Y mira cómo esta palabra es tan importante, manifestación. Entonces tenemos que la manifestación o la creación o el engendrar algo se da por los dos opuestos, entre comillas opuestos, entre complementarios más bien. Entonces tenemos, bueno, sí, el pulso de vida y muerte, con Thanatos y Eros, la luna y el sol, masculino y femenino, lo terreno y lo divino, el nacimiento y la muerte. Y esto es crear, dar vida. Y no es gratis que también en caldeos, los caldeos del pueblo que nos aparece en la Biblia cristiana, aparece que la palabra vida tenía la misma palabra para vida y para serpiente. Y vida es eso, esa creación, pero también es ese impulso de muerte. Entonces, bueno, como que empezar con eso, ¿no? Pensando en esa dualidad que es la serpiente. Y no sé si quieres decir algo sobre eso, porque tú sabes mucho más. yo me guindo. Ujú. No, dale, continúa, continúa, yo al final comparto. Espera un momento. Mm, Bueno, y no, sigue tú, Olina, porque yo voy a empezar con otra cosa, pero era para hacer esa introducción de cómo la serpiente nos habla de una dualidad que engendra, una dualidad que sirve para crear. ¿Sí? Y es una dualidad que en ocasiones la tomamos como algo malo y en ocasiones como algo bueno. Entonces de ahí depende de la interpretación que le demos. Si tenemos un sueño, puede estar vinculado con la vida o con la muerte. No sé si Lina quieres hablar y contarnos alguna experiencia que tengas sobre un sueño con una serpiente. Bueno, en caso, ¿Está Lina o no está Lina? hay, por ejemplo, una simbología bastante común en los mitos tradicionales indígenas, no solamente en los venezolanos, sino es completamente constante, ¿no? Por ejemplo, los Unicuín, que es una tribu de Brasil, un espíritu, digamos, de sabiduría muy importante sobre el cual la cultura se sustenta, ¿no? Y es, digamos, la serpiente, ¿no? Por ejemplo, está el espíritu de la Jimboya, ¿no? La Jimboa, ¿no? Es el gran espíritu que se invoca en los diferentes canciones sagradas, que bueno, hay muchos nombres para nombrarlas. El más común son Ícaros, ¿no? Ícaros es aquella canción que en teoría se supone que es antigua, no tiene autor, digámoslo así, porque digamos que el espíritu no es una autoría, sino es constantemente una tradición cultural. Pero esta música es como una especie de número telefónico, por decirlo así, sobre la cual quien la canta es capaz de conectar con estos espíritus, ¿no? Y estos espíritus iniciales, ¿no? Hay muchas tradiciones también sobre las cuales sostienen de que es el agua, ¿no? Sobre la cual la vida nace, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero la mayoría de las cosmogonías apuntan que primero fue el agua y curiosamente, al ser el agua la primera cosmogonía, hay un guardián o hay un ser sobre el cual estas aguas habita, rige o gobierna o digamos destaca, ¿no? Y en muchos casos, la serpiente es uno de estos, ¿no? Otro ejemplo sería la serpiente de los Amarú, ¿no? No recuerdo muy bien en qué mitología está esto, si es inca o una venezolana propiamente, pero es un espíritu serpentino
que es guardiana de los tiempos, guardiana de la memoria. El agua también está conectada con no solamente la idea de los sueños, sino también con el tema de la memoria, ¿no? Entonces, yo creo que esas son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entre la misma cosmogonía peruana, ¿no? Están los tres espíritus regentes, uno en cada área, ¿no? Entonces el de la subterráneo es la serpiente, ¿no? Por muchas razones, ¿no? El de la tierra, digamos, algunos el jaguar, por lo menos, ¿no? O similitudes de felinos que gobiernan, sobre todo por esta doble polaridad, ¿no? Usando un poco esta referencia, que es el sol y la luna, ¿no? El jaguar, por ejemplo, tiene pintas del sol y tiene pintas oscuras, ¿no? Representa esa cosa que tanto le interesó a Carl Jung, que es la unión de los opuestos, ¿no? Entonces... y en la parte alta, en nuestro caso, sería el cóndor, para los mexicas sería el quetzalcóatl, el pajarito, no recuerdo cómo se llama, el quetzal, y obviamente para los gringos ya sería el águila, ¿no? Cada uno un reino muy diferente que habita sobre los cielos, ¿no? Pero lo que coinciden en la mayoría, más allá de de las aves o de los felinos, ¿no? Es justamente la presencia de las serpientes. No estamos tan lejos, ¿no? La cultura hebraica, que digamos es nuestra cultura, yo siento que somos un poco más hebraicos que cristianos a nivel cultural y filosófico. La cultura griega es como las hojas, ¿no? La cultura latina, pues digamos lo cotidiano, ¿no? Y digamos, la cultura cristiana es como parte del tronco, pero nuestras raíces son totalmente semíticas, ¿no? Y nuestra tradición está basada en toda esta vinculación también con la serpiente, ¿no? Y con toda una interpretación que hay alrededor de ese mito. En este caso, el mito de la creación, que supuestamente la serpiente es aquí, ¿no? Y sube hacia un árbol, ¿no? Está vinculado en esa relación árbol-serpiente también y fruto, ¿no? Curiosamente, ¿no? Lo subterráneo, lo terrenal y al mismo tiempo lo aéreo, ¿no? Representado por el fruto. Y justamente en todas las tradiciones, curiosamente, la serpiente es simbología, ¿no? De todo este tema alrededor del conocimiento, excepto en la semítica, que es la nuestra, ¿no? Nuestra cultura occidental rechaza el conocimiento totalmente antiguo, ¿no? Vinculado justamente por esta serpiente y justamente desnosta un aspecto muy negativo en en este símbolo, ¿no? Cuando es todo lo contrario para muchas culturas. Yo creo que eso es muy interesante porque por lo menos a nivel de los sueños, siempre soñar con serpientes tiene una simbología en muchos aspectos que va desde el agua hasta el conocimiento y la tradición, ¿no? Y es curioso, por lo menos, que a nivel del cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo sea muy serpentino, que la gente no lo crea. Somos también una especie de serpientes con patas, ¿no? Somos un sirenito o sirenitas, ¿no? Después del hechizo, ¿no? Porque nuestra constitución anatómica, si nos damos cuenta y somos detallados, muchos elementos son muy serpentinos. El mejor ejemplo es por lo menos la garganta o la boca, ¿no? Hay muchos elementos de una serpiente. Y la sexualidad está también muy, muy regido con esta vinculación que está con lo serpentino. Entonces, la fertilidad, ¿no? Es también muy vinculado con este elemento de la serpiente. En astrología también se podría pensar como un aspecto de casa 8, ¿no? Esta guardiana de las profundidades, en donde están esos triples aspectos que ya mencionaba Tatiana, que sería la muerte, ¿no? La magia también, porque es la sabiduría. Bueno, por ejemplo, hay un texto de Jeremy Nervi, ¿no? Que llama la serpiente cósmica, ¿no? Y bueno, la magia, la muerte y el sexo, ¿no? Las tres muy vinculadas a esta simbología de la serpiente que por supuesto, en conclusión, da un término de lo que es el conocimiento y o la sabiduría, ¿no? Entonces eso puede ser una de tantas cosas sobre la cual el signo de la serpiente o la simbología no, nos puede empezar a conversar. Me llama la atención que nombraste lo de, pues mira, la serpiente que se parece a nosotros, digamos en un sentido esotérico, o leyendo la Biblia desde un misticismo o la literatura, la serpiente sería el símbolo de la caída y de cómo Dios se divide en todos nosotros y el fragmento de todos nosotros, y cómo en el abismo cae la serpiente y sería ese término que le damos de algo malo, entre comillas, y la ascensión, porque debería haber una ascensión, una subida, y esa subida sería la serpiente, pero la serpiente habría un cambio y sería una serpiente alada, y sería como esa representación de la unidad o del volver, el retorno. Y entonces me parece, tú nombraste a Quetzalcóatl, creo, y ellos tienen hablan de ese sacrificio voluntario también, de ese sacrificio voluntario y se renace por una ascensión.
Y esa ascensión es esa serpiente celeste, es una serpiente emplumada. Entonces volvemos a ver eso, otra vez ese mismo retorno. Y ahí estaríamos hablando de esa dualidad nuevamente que les comenté desde un principio. Bueno, para entrar en los sueños, em, hay algo interesante. Voy a decir un ejemplo de un sueño que tuve. Esta mañana dije, voy a buscar un sueño que haya tenido con una serpiente y busqué, dije, ¿será que lo tengo anotado? Y busqué y sí, tengo uno del 2 de octubre del 2024 y ese es del que voy a hablar ahorita. Pero antes de eso, les quiero comentar sobre un sueño interesantísimo que tuvo el Imperio Inca a la llegada pues, de los españoles. Entonces el sueño lo dividen por etapas, porque un sueño es como verlo por etapas. El sueño de un símbolo puede ser la serpiente, pero esa serpiente tiene un contexto y ese contexto son escenas o etapas, porque los sueños son fragmentados. Cuando hablamos de sueño como el que conocemos normalmente, que vamos a dormir y soñamos, ese sueño que todos conocemos, porque también hay niveles de sueño, tenemos el sueño lúcido, un sueño consciente, la visión, viajes astrales, pero digamos, vamos a hablar en ese entorno del sueño que todos conocemos. Entonces, en el Imperio Inca lo dividirían así. Según la antigua Grecia, en el momento A, un monstruo jaguar o serpiente devora el astro. El momento B sería que el astro está enfermo y muere. El momento C, el sol se esconde por cólera contra los hombres. El momento D, la teogamia sol-luna se consuma, los astros se unen, habiendo la luna seducido y dominado al sol. Ese fue el presagio, ¿no?, que tuvieron a la llegada de los españoles. Las interpretaciones son varias, etcétera. Pero lo que me interesa aquí es esa manera de hacer la división del sueño. ¿Por qué? Porque esta mañana cuando busco mi sueño, digo, ok, aquí también está dividido. Tengo las etapas. Primera etapa, yo lo tengo así como primera etapa, segunda etapa también, y me llamó la atención que esta mañana también me encuentro este fragmento de los incas. Primera etapa de mi sueño, 2 de octubre de 2024, un camello me quería succionar la mano y la saqué. Segunda etapa, estaba comiendo pollo de un plato y una rata se acercó a comer de mi plato y dejé de comer, la retiré. Tercera etapa del sueño, mi hijo estaba en una cama, había varias serpientes, yo le quité una que él tenía de su mano, intenté matarla y partirla por muchas partes, pero no podía matar su cabeza. Intentaba. Así que todas esas partes que yo dividía se regeneraban como una nueva. Y así se engendraban más cabezas. Y lo único que pude, que cuando cuenta que entre más lo hacía, más serpientes generaba, lo único que hice fue recoger todos esos pedazos de serpiente que ya se habían convertido en serpientes con cabezas y meterlos en un frasco de cristal que estaba lleno de agua. Y allí desperté, ¿no? Entonces otra vez volvemos a esos tipos de fragmentos y cómo se dividen los fragmentos, pero hay un símbolo principal. Y ese símbolo principal, en el de los incas, vemos el jaguar y la serpiente, ¿no? Como devoran el astro. Y en el mío, esta división de las cabezas de serpientes dentro de un contexto. Entonces, volvemos al agua. Y aquí, en un sueño experiencial que tuve yo, vemos la representación del agua. La serpiente, rebelde, porque siempre la dividía y nacían más cabezas, nos está representando de alguna manera ese fuego, esa vitalidad del nacer y nacer, ese fuego que hace el nacimiento. Y a la vez tenemos la presencia del agua, del vaso de cristal, donde yo meto a las serpientes y en mi intuición en el sueño era para poder equilibrarlo, para que tuviese un equilibrio y cesara, como una especie de paz, de unión. Y es más o menos lo que tú estabas diciendo, solo que en este sueño experiencial, pues yo lo viví así. Obviamente las interpretaciones son un montón, pero vemos los elementos acá representados. No sé si Lina tienes algún sueño similar o con alguna serpiente. Lina también, ella
Ella viaja mucho dentro de los sueños, también tiene sueños lúcidos, visión. Nosotras practicamos dentro del sueño técnicas para poder controlar los sueños a tu antojo, si tú quieres volar, por ejemplo, que es las primeras cosas que uno hace dentro de un sueño, o si quieres ir a visitar a algún maestro, si quieres ir a algún tipo de escuela a aprender. Entonces, bueno, Lina me entiende como en ese sentido y sería chévere si tiene alguna experiencia en el sueño con serpientes que nos comparta. Hola, buenas noches, mucho gusto, querida familia. Es un placer estar con ustedes compartiendo en este momento. Bueno, con respecto a los sueños, para mí es algo que viene de toda la vida. He nacido con esto, es un don muy especial. Al principio, como a todos, creo que nos ha sucedido que nos sentimos extraños, raros y como si fuéramos un poco locos. Y queremos un escapismo, como que, o sea, no, ¿qué me sucede? Yo no conecto con esto, yo porque estoy soñando, porque me despierto en el sueño o porque este sueño es tan real y al despertar me siento con la conmoción que traía desde ese sueño. El sueño, pues las serpientes, al principio para mí, como el mundo occidental me enseñó y pues la religión en la que nací, me decían que al soñar con serpientes siempre lo asociaban mucho con la parte brusca y oscura. O sea, como sueñas con serpiente, la serpiente representa la traición, representa el miedo, el mal presagio. Entonces era uno de los sueños que yo menos quería tener. Era como que, wow, yo no quiero soñar con serpientes. No más serpientes en mi vida. Después del tiempo, gracias a la sabiduría y al camino y a la trayectoria y al conocer muchos seres y al empezar a explorar, me he dado cuenta que es totalmente ajeno a ello. ¿Por qué? Porque aquella programación que fue inculcada realmente era para dormirme y no para despertarme. Entonces, uno de los sueños más valerosos que he tenido y fue uno de mis últimos sueños, fue muy hermoso porque soñaba con demasiadas serpientes, eran muchísimas de muchos colores y todas caminaban hacia un mismo lugar, todas iban hacia un mismo lugar. De pronto empiezo a ver que las serpientes se empiezan a devorar una hacia la otra, se empiezan a devorar, a comerse. Cuando me doy cuenta, yo era una de las serpientes. Yo era una serpiente y yo decía, yo dentro de mí, más que decir, yo sentía como que yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi experiencia era sentirme una serpiente, pero en ese caso yo estaba mudando de piel. Entonces sentía el dolor en mi piel como si me estuvieran cayendo las escamas y sentía mucho dolor, era como si me estuviera desprendiendo. Entonces era eso como que no, yo no quiero sentir esto, yo no lo quiero sentir. Pero me veía alrededor como una serpiente se comía a la otra, cómo se iban comiendo y mientras se comían se iban transformando. Durante ese sueño, al despertar, fue como un poco grotesco porque yo dije, wow, sentí el dolor en la piel, pero al mismo tiempo comprendí que no era solamente una serpiente, que realmente era la transformación de ese ser interno y que el dolor que yo sentía era ese dejar atrás todas aquellas cosas que yo veía como mi realidad, que cada escama que sentía que se caía de esa piel era el desprenderme de algo que yo creía una verdad. Entonces empiezo a entender que la serpiente no es esa maldad, que la serpiente es esa transformación. Y claro que esa transformación a través de los sueños me están enseñando una realidad total en este plano. Me están mostrando que hay cosas por trabajar, que hay cosas por transformar y que si yo lo empiezo a transformar desde lo más interno, lo voy a ver plasmado acá. Igual me va a doler porque nosotros venimos con algo ya plasmado y pegado ahí y decirnos a nosotros mismos, no, esto no está bien, quitemos esto, es como que, wow, tu ego dice, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Para dónde vas tú con esto? Si esto es tu realidad, esta es la verdad, pero dentro de ti hay una fuerza más grande y algo más interno que te está diciendo, ¿sabes qué? Despréndete, suéltalo, déjalo ir, cambia de piel, muta. Y esa es la muerte y lo vemos en muchas culturas. Y para muchas culturas la serpiente es ese inframundo, es esa muerte, es esa conexión con la muerte, pero esa muerte es la transformación
real que nosotros debemos vivir. Uno de los sueños más lindos fue eso. Y ya en un momento en un sueño, yo diría que estaría prácticamente despierta, me veía sobre un patio muy verde y empezaba a notar cómo la serpiente se iba haciendo espiral ella misma, se iba haciendo espiral, se iba haciendo espiral. Mientras se hacía espiral, la serpiente se volvía, era mandalas, muchos mandalas, muchos mandalas. La serpiente era solo mandalas. En ese instante para mí fue una conexión con el femenino, un trabajo interno con mi femenino, porque es un trabajo desde la cuna, desde ya sabemos que la energía de la serpiente también trabaja el kundalini, y era el trabajo más profundo, porque en esa fosa profunda y oscura que decimos no queremos ver qué hay, qué es lo malo, qué fue lo que nos inculcaron, en esa fosa profunda allá, en ese primer chakra que nosotros llamamos esa conexión polo a tierra, ahí empieza el nacimiento de la energía que de verdad somos. ¿Por qué? Porque la energía de la serpiente es subir por cada centro de nuestro cuerpo y en cada centro trabajar ese bloqueo que está ahí. Y los bloqueos que son el miedo, el dolor, el apego, el quedarnos callados, el no sentirnos capaces, el sentir necesidades. Entonces, cuando la serpiente empieza a subir, que es esa energía kundalini que viene desde nuestro primer punto, empieza a despertar todo eso que no nos gusta. He ahí nuestro cambio de piel. Cuando esa energía logra subir, logra subir y logra subir y sube, cuando está aquí arriba, la intención no es que se quede allá arriba, no, porque nosotros vivimos en este plano terrenal. La intención es que cuando ella sube aquí arriba, la bajo y la voy a dejar bajar y ella va a hacer una danza y va a hacer una danza en mí. Esa serpiente es esa misma energía, es esa danza que viene, sube, transforma y al estar transformado vuelve y baja y ya aquí sobre este plano lo soltamos todo y aquí sobre este plano vivimos la grandeza de esa humanidad y la serpiente nos está recordando eso. Y hoy me parece un día espectacular para iniciar esto, porque es un día de eclipse, es transformación, este eclipse es una transformación y es una mutación total. Entonces estamos en un año de serpiente, año chino de serpiente, entonces todo va conectado porque estamos en una transformación, estamos dando un salto, estamos haciendo una transformación de energía, estamos cambiando nuestra frecuencia y nuestra resonancia. Hoy empezamos nosotros, mañana van a ser muchos. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque que se tiene. Y las serpientes, claro, hay que cambiar toda esa idea que nos vendieron en Occidente. Nuestras culturas, nuestros ancestros nos han enseñado siempre que la serpiente es algo totalmente sagrado. La serpiente es tu flexibilidad y flexibilidad es movimiento. ¿Y en qué estamos nosotros en esta tierra? En movimiento. La tierra no para, el tiempo no para, siempre está en movimiento. Damos una vuelta en espiral y hoy miramos desde aquí, mañana estamos al frente dándonos la cara. Y la serpiente hace un movimiento en espiral. Eso nos lo enseñan los indígenas de la sierra, los aruacos. Para ellos la serpiente representa la fertilidad, la madre tierra, y también representa ese espiral que es el tiempo. Es un tiempo donde damos una vuelta y regresamos nuevamente a nuestro centro y volvemos a iniciar. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Bueno, bueno, occidental, pero occidental, de alguna manera occidental moderno, porque si vamos a occidental, en Occidente, bueno, en Grecia, en Roma, ya la serpiente es muy, 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 muy importante, ¿no? Y en muchos pueblos occidentales, pero si hablamos de Occidente moderno y todo lo que nos trae el capitalismo, en cuanto a olvidar nuestro origen, sí, bueno, ahí. Y el Uroboros, qué chévere, ¿no? Que en la sierra tengan este pensamiento cíclico.
de la serpiente, porque es eso, nos está representando lo cíclico. Y el Uroboros, pues también, ¿no? Que se muerde la cola. Josué, ¿tienes alguna pregunta? No, pero sí quizás como anexar una cosa interesante. Aquí ya vemos dos practicantes de yoga, una profe incluso. Y una de las cosas interesantes es que dentro del yoga, por lo menos dentro del yoga tibetano, que es mi línea de práctica, existe algo llamado el Milan Nal Yor, ¿no? En tibetano se traduciría un poco como el yoga del sueño, ¿no? Que se hizo muy popular en muchas cosas y es muy interesante por lo menos cómo existen, así como existen asanas pautadas con ciertas regulaciones de tiempos, ¿no? En cuanto a formas de respiración y métodos, las tradiciones antiguas también crearon metodologías para el soñar, ¿no? Y bueno, un poco lo está hablando un poco Tati con Lina sobre el tema de las diferentes etapas, ¿no? Sobre la cual se desarrolla. Y es muy curioso porque una de las concepciones también que se hay dentro de las tradiciones tibetanas, por lo menos que es la que yo estudio, es que todo es un sueño, ¿no? La realidad es un sueño y no está tan lejos, ¿no? Por ejemplo, un libro de Calderón de la Barca, un poeta español que se llama La vida es sueño, ¿no? Entonces, una de las consideraciones que por lo menos como para acercarlo y no entrar tanta profundidad porque los temas son muy largos, es que dentro de esta relación con el yoga del soñar, lo que se aprenda del soñar, que es una cosa también, ¿no? Que son sueños que despiertan, usando un poco esta frase que usa Lina, ¿no? Porque la constitución sobre la cual está marcado el mundo fenoménico que nosotros llamamos la realidad o lo cotidiano es también un sueño, ¿no? Y el aprender al soñar te ayuda a despertar dentro de este otro sueño que está. Y esto lo descubrieron, por lo menos este yoga es muy importante, en muchas líneas es muy importante, ¿no? Pero sobre todo en los 6 yogas de Naropa es una cosa muy clave, ¿no? Es casi que un yoga aparte, ¿no? Es una cosa fundamental con otros yogas que son 6. El yoga del sueño tiene una parte muy, muy importante sobre eso, ¿no? Y básicamente todo básicamente lleva a hacer que el practicante se dé cuenta de que todo es, digamos, una proyección, vamos a decirlo así, o una ilusión, ¿no? Que es el gran término que se usa, ¿no? Y bueno, ya respecto a lo otro, pues sí, hay cosas muy interesantes que esa serpiente, hay cosas muy comunes, ¿no? Con el sueño Lina, la serpiente que se devora o que devora a otra, y en este mito entra por lo menos la vara que todo el mundo la conoce y la habla, que es el cauceo de Mercurio, ¿no? Y esta cosa de dos serpientes que se devoran y el dios Apolo pues le pone una vara y ya no se devoran, sino trabajan en conjunto, ¿no? No muerte y vida en una constante agonía, sino es muerte y vida, ¿no? Muerte y creación trabajando en una armonía constante, ¿no? Entonces se crea el misterio de la medicina, ¿no? Y de muchas cosas más, ¿no? La medicina es lidiada con la música, un montón de cosas más, ¿no? Obviamente la idea del asclepio, la idea de la espiral también es muy buena, muy largo también de entrar en todo. Y obviamente la parte que ya no, una serpiente que no ataca a la otra, pero sí que se ataca a sí mismo, por decirlo así, a nivel simbólico, que sería el Ouroboros, ¿no? Que hablaría del tiempo, ¿no? Y muchas cosas muy interesantes, ¿no? Alrededor de todo esto. Entonces eso es como lo principal, ¿no? Y quizás el último punto es la danza de la serpiente, ¿no? Es Lina cuando está hablando de la parte alta de su cabeza que descendía. Eso, por cierto, es muy común en las líneas taoístas. Existe un maestro, no sé si alguno la escucha, se llama Manta Chia, ¿no? Muy largo de contar también todo eso, pero pertenece a los trabajos de energía sexual alrededor de yo no lo llamaría Kundalini, pero sí en alrededor de la energía sexual, ¿no? Ellos no tienen una idea de chakra o Kundalini, ellos tienen otro sistema, en japonés la llaman el Neijin-tu, ¿no? Y gran parte de digamos, el diálogo que tiene Manta Chia con las tradiciones de Oriente es que esa energía que se sube no puede quedar arriba, porque, bueno, pasan muchas cosas, entre eso enfermedades, ¿no? Hay que bajarse por la parte frontal para que pueda ser creativa y funcional, ¿no? Eso ya es un aspecto de la tradición taoísta milenaria, más basada en conceptos de tradiciones alquímicas chinas, llamadas Neidan, Neigon, en algunos de los casos, muy claro también de entrar en ese tema. Y bueno, la danza de la serpiente, ¿no? A nivel de lo árabe, la mujer, ¿no? Imita ciertos aspectos de la serpiente, el encanto de las serpientes también en las culturas gitanas, ¿no? Entonces hay mucho para hablar. Por ejemplo, hace poco conocí una danza de una serpiente que las mujeres danzan como si fueran emulando, ¿no? Las figuras serpentinas. Y ahí hay para conversar de serpiente, arte, cultura, simbología, mitología, inagotablemente mucho.
Es muy genial porque inclusive la danza del vientre es este movimiento y te ayuda también a prepararte para parir, para parir. Entonces, como no solo la danza es mucho más profunda y va mucho un sentido otra vez de esa vida, de ese crear otra vez la serpiente. Y con los Kadbelia de Rajasthan, en la India, que ellos son descendientes de la cobra, ellos se conciben así, y de allí vienen los encantadores de serpientes. Y toda su cultura se basa en eso, en la serpiente, y viven de ese conocimiento con las serpientes y de una danza. Las mujeres danzan y viven de ese conocimiento y de ese imitar el movimiento de la serpiente, y así viven literalmente. Por eso intercambian dinero por sus danzas de la serpiente y funciona, ¿no? Y en el desierto, en el medio de la nada. En cuanto al sueño que tuve, quisiera como concluir que se me apareció primero en la primera etapa camello, en la segunda la rata y en la tercera la serpiente. Entonces el camello es muy matérico, nos habla del pelo, de la materia, de esto, de mucho de la vanidad. Yo no lo quise aceptar, no lo vi, no lo quise aceptar, quité mi mano y ¡pum! Que me mandaron la otra etapa con la rata también que quería comer de mi plato. No quise aceptar tampoco esa parte mía y me llevan entonces a algo más que es con la serpiente y la división y hasta que yo entienda que cada vez que yo intente apartarme de lo que soy o no ver lo que yo soy o de ese espejo me van a traer algo más fuerte hasta el punto en que se me va a multiplicar. Se me multiplica tanto que al final, cuando yo las pongo en el vaso, me la tomo, yo me bebo las serpientes. Entonces me parece muy curioso en relación con el sueño de Lina, porque es una manera también de devorarse a sí mismo, porque al momento en que yo ya reconozco, digo, lo voy a meter los voy a meter en este cristal de agua cristalina también y me las tomo todas, es ese, lo he reconocido y lo digiero, lo voy a digerir, lo voy a admitir después de todas esas etapas en que no lo hice y esa es otra vez, ¿no? Comerse uno la serpiente que se come, se vuelve a repetir el Uroboros y la multiplicidad, porque a final, también en el flyer que se hizo sobre las serpientes y que aún no íbamos a saber en sí de qué íbamos a hablar, sino que todo fuera muy fluido y muy espontáneo, da la casualidad que se pone esta multiplicidad de las serpientes que aparecen mucho en la India, entonces, bueno, por ahí. Pues es esa transformación, Tatis, lo que te decía, nosotros a través de los sueños estamos viviendo y vivimos en otras dimensiones. Allí es donde nos vemos desnudos, lo que es realmente lo que somos, aquello que tanto callamos, digamos, aquellos miedos, aquello que reprimimos. En nuestros sueños no se van a callar, ellos simplemente van a ser un espejo que nosotros debemos tomar y transformarlo. Tú misma lo estás diciendo, me tomo las serpientes porque sé que son mías, no le pertenecen a nadie más. Me las tomo y al tomármelas me transformo. ¿Por qué? Me hago responsable de lo que yo soy. Me hago responsable en este sueño y me voy a hacer responsable en esta dimensión donde estoy despertando, que también es un sueño, como lo acaba de decir Omar. Es un sueño. O Josué, disculpa, me parece Omar. Es esa transformación y ya empezamos a hablar sobre un animal que es sagrado, un animal que es sagrado para las culturas amazónicas. La serpiente representa al femenino y tú tomas medicina amazónica y si la serpiente aparece vamos a hacer un trabajo muy interno, es nuestro trabajo interno con el femenino. Y trabajo interno con qué femenino, con el femenino que llevo en mí. Ustedes saben que soy medio papá, medio mamá, 50-50 unidad, dualidad, uno solo. Pero en ese 50-50 viene una historia ancestral de mis ancestras. La serpiente cuando aparece es mi ancestra. ¿Y cuáles son mis ancestras? Bueno, volvamos atrás, mamá, tía, abuela, bisabuela, y sigo allá atrás. Eso me está mandando, me está vomitando una información acá para que yo en este momento haga una transformación de ese linaje. ¿Por qué? Porque traigo una información para transformar, para hacer un corte, para quitarme la piel. ¿Para qué? Para hacer un nuevo ser, para plantar una nueva energía, para no quedarme repitiendo un patrón.
Entonces la serpiente también trae esa información en sus movimientos, como tú dices, en su danza, en su sensualidad, es un femenino total. Su sensualidad y su movimiento te dice que es flexibilidad. Y tú como mujer puedes estar con un masculino súper bien, así rudo, pero si tú no eres esa mujer que eres flexible y estás en un movimiento de tu energía para subirlo y expandirlo, él nunca va a crecer. Él va a quedarse ahí. Igual el hombre requiere eso y es un equilibrio. ¿Ya? Entonces esa serpiente en el sueño, como te decía, y gracias por hacerlo, que en esa parte de Occidente sí me refería mucho a esta parte, pues lo digo yo como desde la cuna donde nací, este, ese lado de transformar esa serpiente y saber que esa serpiente es toda esa sabiduría que está adentro, ese conocimiento que está dormido y que podemos trabajar de una manera tan especial, tan esencial para curarnos y sanarnos nosotros mismos. La curación y la sanación está aquí adentro y los sueños nos hablan de eso. Los sueños a nosotros nos dan las pautas, porque es esa parte, ese subconsciente que se llama, o como le decimos, ese yo superior, ese yo cuántico que está ahí dentro y que solo está esperando a ser escuchado. Entonces, si yo lo empiezo a escuchar y empiezo a ser consciente de mis sueños, voy a llegar al punto, como decía Tatiana, de tener una práctica de cómo entrar a un sueño, de tener una práctica cómo despertar, de tener una práctica de transformar mi sueño, el entorno de mis sueños, porque lo puedo hacer. Y eso es realmente valioso, porque si empiezo a transformar esta parte interna, aquí en esta parte externa también se va a ver. Claro que va a ser como lo estaba diciendo, va a ser doloroso porque me empiezo a quitar la piel, me empiezo a ver yo misma, ya no quiero vivir con esos patrones impuestos, ya no quiero estar con esa programación impuesta. En este momento soy yo la que siente, soy yo la que vive. ¿Y quién habita dentro de mí? ¿Quién habla por mí? ¿Quién siente por mí? Y la serpiente nos lleva a eso, la serpiente nos lleva a ver todo ese lado que nosotros consideramos como esa oscuridad, pero que es necesaria transformarla, reconocerla y traerla aquí y trabajarla. Eso me parece bien interesante. Em, Gracias. Hay una cosa que tú dices, y claro que sí, que en el sueño se nos revela, pues a ver, entramos al inconsciente y hay enseñanzas, hay premoniciones. Cuando tenemos un sueño consciente hay creatividad porque manejamos el sueño y entramos a otro nivel del sueño. Y luego hay distintos niveles dentro del sueño em, que he experimentado y doy gracias a Dios, a la vida, pues, por poder haberlo hecho y hacerlo. Y eso me llevaba a muchas, muchas, muchas enseñanzas desde la experiencia, desde estar ahí, desde recibirlo, sí, el sentirlo, el experimentar cosas que no me creería nadie. Bueno, Lina, porque con Lina y pues muchas personas sí, pero digo nadie, pues por exagerada, ¿no? O sea, como muchas personas con las que uno puede compartir en la calle o etcétera, no, es difícil llegar a un entendimiento porque la experiencia es mucho. Y eso me hace pensar en que, por ejemplo, si alguien dice, es que yo no he soñado con serpientes y pues mi inconsciente no me ha llevado a soñar con serpientes. Hay una técnica, o sea, por ejemplo, técnicas que yo practico de manera empírica porque me han funcionado. Y por ejemplo, si yo no tengo la experiencia de la serpiente, pues hay una manera de que tú puedas inducir la experiencia en el sueño para saber ese aprendizaje que te puede dar la serpiente. Entonces, no solamente esperar que el inconsciente te jale, sino que tú de manera consciente puedas, de alguna manera, no sé, la palabra no me gusta, pero de alguna manera manipular el inconsciente. Sí, por eso es sueño consciente o sueño lúcido. Entonces, es eso, que también aprendamos, no he soñado con serpientes, pues entonces hay un método para soñar con serpientes. Siempre yo pongo un ejemplo de hace muchos, muchos años, cuando en la academia yo estaba haciendo una tesis y en un capítulo yo tenía que hablar del mandala y para hablar del mandala yo hice un escrito, hice un texto, lo presenté a mi tutor y me dijo, esto no sirve para nada y yo desde el aprendizaje de la teoría escribí ese ensayo y no sirvió y esa noche yo me concentré, medité y dije, Dios, enséñame, ayúdame y esa noche soñé con un mandala
entré en una sala de exposición donde había un cuadro de un mandala y me concentré tanto en el mandala que entré al mandala y me convertí en mandala y tuve la experiencia del mandala. Al día siguiente escribí sobre ello y funcionó. En la escritura me fluyó, funcionó y se pudo, y se logró el texto y se logró validar dentro de la academia, digamos. Entonces, imagínate ese tipo de métodos que podemos aplicar, ¿sí? Nosotros nos apropiamos de técnicas para precisamente que el inconsciente no nos arrastre, sino que nosotros volquemos eso y nosotros podamos traer al inconsciente y podamos manipularlo, que no es la palabra que me gusta, pero más bien crear, hacer creación con él y no dejarnos llevar pues por como sea, ¿no? Eso es otra cosa interesante. Bueno, eso sería como lo que tendríamos que hablar, yo creo, por hoy. No sé si hay preguntas, si alguien quiere decir algo sobre el tema. Se pueden contar sueños si quieren alguno, ¿no? Sí. No, no pasa nada. Bueno, cualquier cosa, em, vamos a tratar de hacer estos live y cada vez agarrando más estructura y más cosas. Me gusta más el formato, por lo menos a mí es un de Instagram. Instagram lo hace menos participativo, pero igual vamos a ir viendo. Y quizás lo último que yo puedo aportar es que, bueno, em, un poquito enlazando también la serpiente, un poco con el yoga, Shiva, que es el primer Adiyogi, ¿no? Tiene enroscada una serpiente en su garganta, ¿no? Y hay mucha simbología alrededor de eso y mucha interpretación, ¿no? Pero en el tantrismo, que básicamente una de las líneas sobre la cual inaugura también este Lord Shiva, ¿no? En los diferentes puntos, es una visión que se llama el tantrismo de Cachemira, ¿no? Es la idea de que todo veneno se convierte en una cura, ¿no? Entonces, esa simbología también entre veneno y cura, ¿no? Serpiente blanca, ¿no? Y serpiente negra también es muy interesante de revisar y de verdad es muy largo. Yo aquí tomé unos apuntes bastante interesantes porque el término serpiente se abre para mucho, ¿no? Como la relación de Chivo y la serpiente, el pavo real, por ejemplo, y la serpiente, ¿no? Blake y, por ejemplo, y la serpiente, la alquimia, que es tan importante, y la serpiente, ¿no? Por lo menos la Biblia, en el sentido del Último Testamento, el Testamento de la Revelación, el Evangelio de Juan, ¿no? Que es la idea de la puta la Babilonia con una copa de muchas serpientes, que también se toma la ingestión de las serpientes, ¿no? Y de verdad, pues hay mucho que hablar, ¿no? El mismo Buda y la serpiente, el Sutra la Corazón, que es un texto que fue vigilado y dado por serpientes, o sea, Buda sí tal, habló su discurso, ¿no? Pero el Sutra del Corazón fue dado por serpientes, ¿no? Y así infinitamente hay un montón de cosas que se pueden ir revisando, y ya por eso de mi interpretación y también de mi despedida, trataremos de hacer la reunión una vez al mes, en luna llena. Y bueno, eso en cuanto a mí. Y bueno, Sagrada Ciencia, para dar una larga idea, ¿no? Tiene como función publicar especie de journals, no sé cómo se llamaría eso, como una especie de passwords con artistas, ilustradores en formato de libro. Ese es nuestro proyecto para el siguiente año. Este año va a ser de tipo talleres, eventos, flyers gratuitos, conseguir un poco participación. Y bueno, eso es básicamente el resumen de nuestro proyecto. Y Sagrada Ciencia, el nombre está vinculado con este misterio de la alquimia que había mencionado alrededor de Carl Jung, también de la idea de la alquimia y también usando aquí, aprovechando el caduceo de Mercurio, en donde los opuestos aparentemente se unen, ¿no? Sagrado es algo aparentemente, ¿no? Poco científico, ¿no? Y ciencia es científico, ¿no? Entonces, es también muy largo de entrar en toda esta temática de lo que es la sagrada ciencia, pero sobre todo a nivel del chamanismo. Por ejemplo, el yoga es una sagrada ciencia, ¿no? Cuando se piensa la idea de la metodología, ¿no? Y uno hace yoga y todos los que aplican esa metodología del yoga descubren que es algo casi que científico y puntual, es una cosa de acupuntura, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con la modernidad científica, ¿no? Y pues la ciencia se interesó usando esta referencia de Blake solamente bajando los ojos y enamorándose de las sombras, ¿no? Que es, digamos, la materia, ¿no? Entonces, Sagrada Ciencia está hecho como un espacio editorial para justamente este tipo de cosas, abordajes. Está abierto para todos, no únicamente para nosotros, y quien quiera participar, adelante.